Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Adonis. Sean bienvenidos a un videito más de su canal iPhone Pro y más. Como bien lo puedes leer en el título de este hermoso video, el día de hoy te voy a enseñar cómo puedes hacer llamadas con el número oculto. O sea, cómo puedes hacer llamadas privadas para que las personas que están recibiendo tu llamada no puedan ver o identificar tu número de teléfono. Antes de comenzar con este bello y hermoso tutorial, te invito a que te suscribas a este bello canal para que no te pierdas los videos que estaré haciendo. Además de los videos que ya se encuentran publicados aquí en este canal, estamos subiendo video diario, así que si tienes cualquier problema, duda o inconveniente, no dudes en suscribirte, que probablemente la solución a cualquiera que sea tu problema se encuentre aquí. Bien, como te decía al inicio, el día de hoy te voy a enseñar cómo puedes realizar llamadas privadas o con el número oculto en tu celular. En la actualidad existen dos formas de hacer esto. La forma definitiva, o sea, una configuración que se encuentra en tu celular para activarlo y dejarlo activo siempre. Eso quiere decir que a partir de ese momento, cada una de las llamadas que realices con tu celular va a salirle el número oculto a la persona. Y la otra forma de hacerlo es la forma de cada llamada, o sea que en cada llamada que vayas a realizar vas a tener que hacer este pequeño truco o este pequeño atajo, por así llamarlo. Bien, como te dije, el primero, o sea, la forma definitiva de dejarlo oculto es muy pero muy fácil. Solo tienes que entrar a la configuración de tu celular y localizar la configuración del teléfono. Deslizas y se va a encontrar aquí la configuración del teléfono. Entras y pues localizas esta opción que dice mostrar ID de llamada. Le das y pues como pueden ver, esto aquí va a empezar a cargar, ya que eso es una opción que requiere aprobación del operador. En este caso me refiero a que, por ejemplo, si tu compañía es Claro o AT&T o cualquiera que sea tu operador, tu compañía proveedora de servicios, si esta compañía lo permite, pues te va a dar la opción de apagarlo. Como pueden ver, en mi caso y en mi país sí es permitido. Hago la salvedad ya que en muchos países esta práctica no es permitida o muchas de las operadoras no permiten apagar el identificador de llamadas, por lo que si esta función no te permite apagarlo es porque tu operador no lo permite. Vas a tener que ponerte en contacto con ellos, llamarlos o ir de manera presencial y adquirir el servicio. Muchas operadoras tienen este servicio de manera gratuita y otras lo tienen de paga, como una opción de paga, la cual tienes que pagar una factura aparte para poder realizar esta función de ocultar tu número. Si tu caso es como el mío, en tu país si permiten ocultar el número o tu operador, pues ya a partir de este momento todas las llamadas que realices van a salir en privado, o sea, con tu número oculto. A la persona que estés llamando no le va a salir tu número de teléfono. Y pues la opción o forma número 2 de realizar esto es directamente en la aplicación del teléfono. Pues abrimos y vamos a marcar esta combinación número 31 número y a continuación vamos a marcar el número de teléfono que vamos a llamar. Vamos a poner un ejemplo con un número cualquiera que yo no sé y pues así marcamos y pues automáticamente se va a marcar, como pueden ver, y no va a salir el número 31 número aquí adelante, sino que la llamada del operador se va a realizar de tal manera que la persona que reciba esta llamada también va a salirle número oculto, o sea, no va a salir el número de teléfono tuyo. Ten en cuenta que al hacer esto estarás ocultando tu número a personas y teléfonos normales. Cuando digo normales, me refiero a que si llamas, por ejemplo, a tu operadora de emergencias de tu país, al 911, o si llamas a una estación de policías o a cargos o oficinas oficiales, pues ellos sí tienen la potestad de poder ver tu número si así les place. O sea, si de alguna forma tú quieres hacer algo ilícito, indebido, o hacerle una broma a una persona que trabaja en alguna de esas organizaciones gubernamentales o del ejército o lo que sea, todo ese tipo de cosas, ellos sí tienen el poder de accesar a tu número aún llames así privado. Así que ten esto en cuenta antes de realizar esa llamada privada. Esto solo sirve para llamar a personas común y corrientes como nosotros, con teléfonos común y corrientes, a empresas o diversas cosas, pero ya cuando se tratan de organizaciones del gobierno, policía y ese tipo de cosas, pues esto no sirve de nada. Y pues nada, chicos, esto ha sido todo. Espero que te haya gustado y te haya servido este pequeño tutorial en cómo llamar privado o con tu número oculto. Si así fue, no te olvides de dejar tu manita arriba, que me ayuda bastante en el crecimiento de este canal y de estos videos. Una vez más, muchísimas gracias y nos vemos en una próxima entrega. Chaito pues.